Buenos días. Buenos días, licenciado. Solo vamos a esperar unos cuantos minutos, un par de minutos para que entren la mayoría. Bueno, vamos a leerlos. Dariela Ponce, Mauricio Andara, Alexandra Moncada, Leslie Rodríguez, Osiris, Jennifer Murillo. Vamos a esperar un poco para darle tiempo a los que no se han conectado, ¿verdad? Daniel Alvarado, Tulio González. Se acaban de conectar ahorita. Vamos a esperar unos cuantos minutos para que se conecten más, ¿verdad? Bueno, solo para iniciar avisos es que mañana va a estar abierta la prueba de una pruebita en línea de 4 puntos que mañana va a estar disponible en el campus virtual. Es sobre los primeros temas de la segunda unidad que vimos en la tutoría anterior, ¿verdad? Que dejé unos ejercicios, pero esos no es que no deben entregarlos todavía, sino que hasta la siguiente visita, con la fecha de la siguiente visita, ¿verdad? Ya sea el campus virtual o de forma en físico, pero esos temas son importantes porque para entender los que vamos a ver hoy, ¿verdad? Hay una continuación, cálculo está todo relacionado. Los temas de cálculo, así como los de matemáticas, y deben repasar, ¿verdad? Porque si no están con dudas, algunas operaciones algebraicas van a tener bastante problema y no van a poder aprobar, que no es el sentido de que lleven esta clase. Sí, no aprobarla, sino que al contrario, pasarla, ¿verdad? Entonces, pero ahí yo subí unos videos ahí de repaso en matemáticas para que la primera unidad del campus virtual, para que repasen, ¿verdad? Hay unos videitos de
operaciones algebraicas de matemáticas que son importantes para cálculo. Porque sí, si cálculo no se recuerda eso, se va a tener problemas, porque cálculo enlaza todo lo que se vio desde matemática, pero las reposiciones van a ser el último día, ¿verdad? En la sexta visita presencial, el mismo día del último examen va a ser o sea, el mismo día de la tercera unidad va a ser el día de la reposición. Por la cuestión del cómo está distribuido ahora el tiempo, ¿verdad? Entonces, creo que vi que sacaron la mayoría, bastante sacaron bien bajo entonces guarden esos repasos, ¿verdad? El desarrollo del examen, que lo compartí en el WhatsApp, el desarrollo del examen, la pauta. Guarden todo eso, sí, porque posiblemente muchos van a tener que reponer el primero, ¿verdad? Por la nota que sacaron, que unos están bien bajos. Entonces guarden esas pautas de repaso es bastante similar en la reposición al examen que aplico. Bien, bueno, no hay más. No hay qué pasa, no sé. Esperar dos minutos y comenzamos. Siempre, igual que la vez, bueno, como la primera reunión, entonces cada 40 minutos el Zoom nos saca la aplicación, entonces vuelven a entrar con el mismo link. Poner un mensaje aquí. Ah, bueno, espero que vayan trabajando en el foro, ¿verdad? En los foros que voy. Mañana ya pongo el foro 3, valen solo un punto, pero son 4 foros, suman 4 puntos. Entonces no descuiden eso, porque eso tal vez lo puede salvar al final. También pocos conectados, de 7, 8 están conectados ahorita. 8 de 16 matriculados. Nueve, a ver quién entró. Manuel y Díaz, que quién acaba de entrar, ¿verdad? Sí, buenos días, Alexis. Buenos días. Sí, voy a estar corroborando, ¿verdad? La asistencia. Más que esta tutoría es un poco larga también, ¿verdad? Creo que vamos a estar posiblemente casi las 4 horas. ¿Sí? Porque ya han aumentado los temas, ya cambiando a semipresencial. Antes repartía los temas en 5 tutorías. Entonces ahora doy más en las que son virtuales. Y que antes ponía
todavía el periodo pasado ponía 5 guías, dejaba 5 guías, ahora solo dejo 3, entonces hay tutorías, las primeras 2, la primera y la tercera son un poco más cargadas que como estaban en el periodo anterior, ¿verdad? Bien. Entonces, que espero que tenemos que aprovechar al máximo, ¿verdad? El día de hoy. Bueno, yo voy a comenzar, ¿verdad? Porque sí, me escuchan, sin querer había quitado el audio. 11. Sí, Lick, me escucha. Sí, Lick. Ah, ok. Sí, es que había, sin querer, había quitado el audio. Darlene Vargas y Dariela Ponce, ¿verdad? Entraron ahorita. Bien. Buen día, Lick. Cintia Rojas. Cintia. Ok. Perdón. Bien. Entonces vamos a continuar. La tutoría anterior, la presencial, vimos lo que es el criterio de la primera derivada, ¿verdad? Que cuando la primera derivada en un intervalo es positivo, mayor que 0, ahí es que la función crece. Si es menor que 0, decrece. Mirábamos que entre intervalos, ¿verdad? Si hay un cambio de crece o decrece, entonces hay máximos, mínimos relativos, ¿verdad? Máximos locales, que le decíamos. Entonces ahora vamos a continuar, ¿verdad? Con el tema, ¿verdad? Y ahora con el segunda derivada, ¿verdad? Criterio de la segunda derivada. En el análisis de una función, la concavidad indica hacia dónde abre la gráfica de una función. De esta forma utilizaremos los términos cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, como se muestra en la tabla. Entonces tenemos el término cóncava hacia arriba, es decir que la gráfica toma una curva abriendo para arriba, ¿verdad? O sea, una forma, digamos, una línea como una sonrisa. Entonces aquí cóncava hacia arriba, bueno, es una notación en inglés, ¿verdad? Eso no me interesa mucho, la verdad. Esta de la última columna. Y cóncava hacia abajo, es que abre hacia abajo, digamos que es como una cara triste, ¿verdad? Una curva que representa una cara triste, digamos. En vez de una sonrisa, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Abajo se puede observar la gráfica de una función y igual f de x, donde se dan dos tipos de concavidad. El punto de gráfica donde se da cambio de concavidad se conoce como punto de inflexión. Entonces aquí se mira una gráfica donde se ve, ¿verdad? Que hay, en la misma gráfica hay dos tipos de concavidad. En esta, antes del punto rojo, digamos que es cóncava hacia abajo. Y después del punto rojo, es cóncava hacia arriba, ¿verdad?
Entonces, el punto gráfica donde hay un cambio de concavidad se llama punto de inflexión, ¿verdad? Es decir, el punto de inflexión es donde se da el cambio de la gráfica de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Definición. Un punto de inflexión de una gráfica es un punto en donde la gráfica cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o viceversa, ¿verdad? O lo contrario. Y se da donde la segunda derivada de x es igual a 0. Digamos, cuando miramos el criterio primera derivada, donde la de primera derivada se hace 0, ahí hay un punto crítico. Ahora, de manera similar, con la segunda derivada, donde la segunda derivada se hace 0, ahí lo que va a haber es un posible punto de inflexión, ¿verdad? Un posible, porque no siempre donde la segunda derivada se hace 0 es que va a haber un punto de inflexión, pero generalmente, ¿verdad? Se ocupa para hallar los puntos de inflexión de una gráfica. Criterio de concavidad. Sea f una función para la cual la primera derivada existe en un intervalo AB, inciso I, si la segunda derivada es mayor que 0 para todo x en un intervalo AB, entonces la gráfica es cóncava hacia arriba en AB. Y segundo criterio, que si la segunda derivada es menor que 0 para todo x en AB, entonces la gráfica es cóncava hacia abajo en el intervalo AB. Es decir, hay cierta similitud, o sea, solo que en segunda derivada, cuando es positiva, en un intervalo mayor que 0 positiva, ahí la gráfica es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba, es decir, de esta manera, ¿verdad? Cóncava hacia arriba, como está aquí en esta gráfica, esta parte, en ese intervalo. Y si la segunda derivada es menor que 0 para todo x en un intervalo, entonces la gráfica en ese intervalo es cóncava hacia abajo. Es decir, en este intervalo, en esta gráfica, aquí va a ser cóncava hacia abajo. En este va a ser la segunda derivada negativa en este intervalo, ¿verdad? Donde es cóncava hacia abajo. Bien, ejemplo 1. Hay en los intervalos donde las siguientes funciones son cóncavas hacia arriba y cóncava hacia abajo. Y determine dónde tienen punto de inflexión. Bien, entonces aquí nos piden determinar dónde son cóncavas hacia arriba y cóncavas hacia abajo. Entonces nos dan la función y igual x cuadrado más 3x menos 1. Entonces sacamos la primera derivada, ¿verdad? Bien, la primera derivada es 2x, derivada del primer término más derivada del segundo término, queda 3, ¿verdad? La del tercer término es 0, entonces solo queda 2x más 3. Esto de la derivada se tiene que tener, ¿verdad? Presente porque esto se usa en todos los temas, ¿verdad? Todos los temas tenemos que usar derivada. Entonces queda 2x más 3, ¿verdad? Ya sacando la primera derivada, sacamos la segunda, derivando la función de primera derivada, ¿verdad? Derivada de 2x queda 2. Bien, entonces queda 2 positivo, la segunda derivada. Como la segunda derivada da un valor constante positivo, significa que la gráfica de función y igual a x cuadrado más 3x menos 1 es cóncava hacia arriba siempre y no va a tener punto de inflexión, ¿verdad? En este caso, cuando la segunda derivada da una constante positiva, ahí no hay punto de inflexión. Esto deben tenerlo bastante presente, ¿verdad? Cuando se les pide concavidad, ¿verdad? Que no hay punto de inflexión cuando la segunda derivada da un valor constante, positivo. Y en este caso, como es positivo, es cóncava hacia arriba siempre. Y no hay punto de inflexión porque da una constante. Bien. Segundo ejemplo.
Inciso B, porque a todas nos están pidiendo la concavidad para todas estas funciones. Dice f de x es igual menos 3x al cuadrado menos 7x más 6. Entonces, la primera derivada, como es, derivamos cada término. Menos 3x cuadrado, entonces 2 pasa a multiplicar, queda menos 6x. Se le resta un exponente arriba, ¿verdad? Menos 6x. Y derivada de menos 7x, queda la constante 7, ¿verdad? Porque desaparece, ¿verdad? Al derivar cuando x está elevado a la 1. Bien, entonces la segunda derivada sale de derivar estos términos. Entonces, derivada de menos 6x va a quedar menos 6 y derivada de menos 7 da 0. Entonces, la segunda derivada también queda una constante, pero negativa. Bien, como la segunda derivada da un valor constante negativo, significa que la gráfica de la función, ¿verdad? La gráfica de la función original menos 3x cuadrado menos 7x más 6 es cóncava hacia abajo siempre. Siempre, es decir, de menos infinito hasta más infinito y no tiene punto de inflexión, ¿verdad? No hay punto de inflexión. Inciso C. En todos, como el ejemplo incluye varios incisos. Hay arriba los intervalos donde siguientes funciones son cóncavas hacia arriba y cóncavas hacia abajo. Y determine dónde hay punto de inflexión, ¿verdad? Entonces, por eso no vuelvo a escribir el enunciado para cada inciso, porque todos nos piden dónde la concavidad y hallar punto de inflexión. En el inciso A y B no hay punto de inflexión porque la segunda derivada da una constante. En un caso da constante positiva y en esta negativo. Como es negativo, significa que es cóncava hacia abajo siempre. Bien, ahora vamos al inciso C. Ya es una función un poco más, de un grado mayor, ¿verdad? Porque hay un exponente mayor en X que en las anteriores. Dice Y es igual X a la 3 más 3X cuadrado menos 9X menos 8. Entonces, primero hallamos la primera derivada. Entonces, derivando el primer término queda 3X cuadrado, ¿verdad? Más el segundo término, queda 6X. La derivada del tercer término, menos 9. Y la del cuarto es 0. Entonces, solo va a quedar 3 términos. Un término menos que función original. Ahora sacamos la segunda derivada. Segunda derivada es derivar todos los términos de aquí. Derivada de 3x cuadrado. 2 pasa a multiplicar, resta una unidad, 6x. Derivada de 6x, 6, ¿verdad? Recuerden que cuando la derivada de una constante por x va a ser igual a la constante. Si no, esas derivadas tienen que tenerlas claras y tener las fórmulas a mano, ¿verdad? Porque no se puede, tiene que manejarlas bien, ¿verdad? No es que memorizar, pero sí tenerlas presentes, ¿no? Bien, entonces la segunda derivada es igual a 6x más 6. Bien, esta no da constante. Entonces, pues, como no da constante, como estamos viendo dónde es cóncava, entonces decimos la segunda derivada es igual a 0 si la expresión que nos da la segunda derivada es igual a 0, es decir, igualamos la expresión igual a 0, como se hacía para la primera derivada, ¿verdad? Que igualamos a 0. Entonces la expresión que nos da la segunda derivada la igualamos a 0. Entonces 6x despejando para 6x, este 6 que suma pasa restando. Entonces 6x es igual a menos 6. Despejando para x, 6 que multiplica pasa al otro lado dividiendo. Entonces nos queda menos 6 entre 6. X es igual a menos 1. X es igual a menos 1.
Bien, entonces, x igual a menos 1 es un posible punto de inflexión. Y se hará una tabla de variación similar a la que se hizo para hallar donde una función es creciente y decreciente con la primera derivada. Solo que la tabla que se elaborará para segunda derivada será para determinar dónde la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Entonces, en torno al valor de menos 1, que es donde la segunda derivada se hace 0, definimos intervalos. Y para cada intervalo elegimos un punto de prueba. Valor que esté dentro del intervalo, que no sean valores extremos del intervalo. Si 0 está dentro de un intervalo, es conveniente elegirlo como punto de prueba, ¿verdad? O sea que si 0 está dentro del intervalo, también conviene sustituirlo. Y evaluamos cada punto de prueba en la función de la segunda derivada. Entonces tenemos acá el posible punto de inflexión donde la segunda derivada se hace 0 es menos 1. Entonces, en torno a un intervalo, ¿verdad? Partimos de menos infinito, menos 1, hasta, aquí me equivoqué, hasta, aquí es más, aquí es menos, ¿verdad? Bien. De menos infinito hasta más infinito, menos 1. Pero este es un punto de inflexión. Entonces, igual que tabla de variación que hacíamos para primera derivada, hacemos para segunda derivada. Entonces, el primer renglón definimos el intervalo. ¿Cómo se parte, verdad? De menos infinito hasta menos 1 y de menos 1 hasta infinito. El punto de prueba, aquí elegimos. Tiene que ser un número que esté antes de menos 1, ¿verdad? No puede ser después. Uno que está más a la izquierda sería menos 2, ¿verdad? Elegimos menos 2. Y aquí un punto que esté más a la derecha de menos 1 sería 0. 0 conviene, ¿verdad? Porque menos 1 está a la izquierda y 0 conviene. Entonces, elijo acá punto de prueba. Pero aquí pueden elegir cualquiera siempre que esté dentro del intervalo, ¿verdad? Bien. Entonces, en el siguiente renglón ponemos la segunda derivada, ¿verdad? La función que nos dio, que dio 6x más 6, ¿verdad? Que es lo que nos dio. Entonces aquí la escribimos. Y aquí a la par vamos a sustituir el punto en la función de la segunda derivada, vamos a sustituir, evaluar el punto de prueba, ¿verdad? En la función de segunda derivada. Entonces aquí el punto de prueba elegido es menos 2, sustituimos. Acá sería 6 por menos 2 más 6. Esto me da negativo 6. Y aquí 6 por 0 más 6. Esto me da 6. El signo que me da el valor es negativo acá. Y aquí el signo que me da es positivo. Entonces aquí pongo función. Significa que aquí, en el último renglón, es cóncava hacia abajo. Y aquí es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Entonces se concluye que esta función es cóncava hacia arriba en el intervalo de menos 1 hasta más infinito y cóncava hacia abajo, en intervalo de menos infinito hasta menos 1. Y tiene un punto de inflexión porque hay un cambio de concavidad, ¿verdad? Antes y después de menos 1, entonces ahí tenemos un punto de inflexión en x igual a menos 1, ¿verdad? Es el valor donde la segunda derivada se hace 0. Cualquier pregunta me pueden interrumpir, ¿verdad? En el momento. Algo que no esté claro, ¿verdad? Entonces me interrumpen. Entonces, mire, es bastante similar. Se hace el análisis de variación, ¿verdad? Vamos a ver. Dice, inciso D. Tenemos y igual menos x al cubo más 3x cuadrado menos 10x. Entonces, aquí también tenemos que hacer el análisis. Ver, este es el ejemplo 1, varios incisos que nos piden hallar dónde es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo.
y si hay punto de inflexión. Entonces esta función tenemos que, para hallar las concavidades, entonces tenemos que sacar la segunda derivada. Entonces primero derivamos. Entonces la derivada del primer término me va a quedar menos 3x cuadrado. Derivada del segundo término, 6x. Y derivada del tercer término, menos 10. ¿Verdad? Menos 10. Ahora sacamos la segunda derivada, ¿verdad? Menos 3x cuadrado, entonces al derivar me va a quedar menos 6x. Derivada de 6x queda 6, derivada de menos 10 se hace 0, ¿verdad? Entonces la segunda derivada es menos 6x más 6, y esta es la que nos interesa para la concavidad. Bueno, la segunda derivada es 0, sí. La segunda derivada se hace 0, sí, menos 6x es igual a 0, es decir, la expresión que me dio la segunda derivada es igual a 0. Y despejamos para x. Entonces, primero la constante que suma pasa al otro lado restando. Este menos 6 que multiplica pasa al otro lado a dividir. Ojo, entonces aquí hay que tener los despejes de ecuaciones. Aquí no puede cambiar signo porque solo cambia si estuviera restando, que pasa sumando, pero si está multiplicando pasa con su signo, porque al despejar mantiene su signo en si multiplica, que pasa a dividir, ¿verdad? Entonces menos 6 entre menos 6, esto es igual a 1, ¿verdad? Entonces x igual a 1 es un posible punto de inflexión. Entonces, en torno al valor de 1 definimos intervalos y para cada intervalo elegimos un punto de prueba. Entonces, partiendo de que hay un posible punto de inflexión en 1 donde la segunda derivada se hace 0, de menos infinito hasta más infinito, hacemos una tabla de variación. Primer renglón, definimos intervalo que va de menos infinito hasta 1 y de 1 a infinito. Elegimos un punto de prueba, un valor que esté antes de 1. Como 0 está entonces lo elegimos 0 porque 0 nos facilita al evaluar, ¿verdad? Y después de 1, yo elijo 2, ¿verdad? Como les digo, puede elegir cualquiera siempre que sea parte o esté dentro del intervalo dado, ¿verdad? Siguiente renglón, aquí ponemos la función de la segunda derivada, que es lo que nos dio, ¿verdad? Menos 6x más 6. Y aquí sustituimos en la función que nos dio, ¿verdad? El punto de prueba, evaluamos. Menos 6 por 0 más 6, esto me da 6. Menos 6 por 2 más 6, esto me da menos 6. Aquí me da signo positivo y aquí me da signo negativo. El valor que me dio después de sustituir. Significa que aquí la función va a ser cóncava hacia arriba y aquí es cóncava hacia abajo, ¿verdad? O sea, abre para arriba y aquí abre hacia abajo. Entonces, como antes de 1 y después de 1 hay concavidades diferentes, ¿verdad? Se concluye que la función es cóncava hacia arriba en menos infinito, en el intervalo de menos infinito a 1 y cóncava hacia abajo en 1 hasta más infinito. Y tiene un punto de inflexión en x igual a 1. O sea que hay punto de inflexión si hay cambio de concavidad, ¿verdad? Que como en este caso. Bien, entonces hasta ahorita, miren que el criterio de la primera derivada sirve para hallar dónde la función crece y decrece. Y la segunda derivada es para dónde es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Si la función, la segunda derivada es positiva, es cóncava hacia arriba. Y si es negativa, es cóncava hacia abajo. Bueno, vamos. Teorema 1. Prueba de la segunda derivada. Sea f de x 2 veces diferenciable en el punto crítico x igual a c. Entonces, inciso A. Miren que aquí la prueba de la segunda derivada
se combinan la primera derivada y segunda derivada, porque dice que sea f de x 2 veces diferenciable en el punto crítico x igual a c. El punto crítico, quien da el punto crítico es la primera derivada, es donde la primera derivada se hace cero, ahí hay punto crítico. Entonces la prueba de la segunda derivada combina ambas, la primera y segunda derivada. Entonces que el teorema dice que, inciso A, que si teorema dice que si es 2 veces diferenciable en el punto crítico x igual a c, entonces, inciso A, x igual a c es un máximo local de la función f siempre que la primera derivada evaluada en c sea igual a 0 y la segunda derivada de x sea menor que 0. Hay que tener cuidado acá, ¿verdad? Que la prueba de la segunda derivada dice que si hay un punto crítico donde se hace 0 en la primera derivada, pero si la segunda derivada es menor que 0, entonces hay un máximo local, no vayan a confundir, ¿verdad? Entonces, que para esta prueba, la segunda derivada, si es negativa, indica que hay un máximo local. ¿Por qué? Porque como es, al ser negativa es cóncava hacia abajo, entonces lo que va a haber en la gráfica es un máximo local, ¿verdad? Entonces, por esa razón, ¿verdad? O sea, que segunda derivada, en un punto crítico, si es menor que 0, entonces significa que hay un máximo local. Inciso B, que si x igual a c y x igual a c es un mínimo local de f, siempre que la primera derivada en c se haga 0 y la segunda derivada sea mayor que 0. Segunda derivada mayor que 0 es que es cóncava hacia arriba. Entonces lo que va a haber es un mínimo local, ¿verdad? Si es cóncava hacia arriba, hay un mínimo local en ese punto. Entonces, aquí en la prueba, en la segunda derivada, se utilizan 2 criterios, ¿verdad? Se debe tomar la primera derivada y la segunda. Bien, este criterio se usa para evitar hacer tabla de variación con primera derivada para hallar extremos relativos de una función polinómica. Ejemplo 1. Encuentre los extremos locales de la función f de x igual x cuadrado menos 8x más 3. Aplicando la prueba de la segunda derivada. Solución. Primero hallamos la primera derivada para hallar los puntos críticos. Primera derivada. Esta función me va a quedar 2x menos 8. Y de 3 se hace 0. Entonces queda 2x menos 8. La primera derivada es 0. Si la expresión que me dio es igual a 0. Entonces despejamos para hallar x. Entonces primero 8 que resta pasa sumando. Pues 2 que multiplica x pasa dividiendo, menos 8 entre 2, esto es igual a menos 4. Entonces aquí tenemos un punto crítico, ¿verdad? X igual a menos 4 es un punto crítico de la función. Entonces ahora procedemos a calcular la segunda derivada. La segunda derivada de esta función me da 2 positivo. Da un valor constante positivo. Entonces indica que x es igual a menos 4 es un mínimo local, ¿verdad? Es un mínimo local de la función porque como la segunda derivada da una constante positivo, este es un mínimo local también. Es un mínimo sin hacer la tabla de variación. Bueno, ya casi nos está sacando, ¿verdad? Entonces, por favor, vuelvan a entrar. Voy a estar chequeando la asistencia. Ahorita hay presentes